Amigos, amigas, señoras y señores, reciban un saludo fraterno. Esta no es la primera pandemia que cruzamos en el mundo. Esta no es la primera pandemia que hemos tenido que afrontar y que definitivamente cambiará la manera en que hacemos nuestras actividades. Los históricos cambios que dejaron anteriores pandemias al mundo, por lo menos 4 de las anteriores pandemias, generaron cambios radicales en la sociedad y la economía. El coronavirus no será la excepción. Las pandemias siempre han puesto en vilo al status quo internacional. Esta no será una excepción y gran parte de los historiadores y economistas, algunos más que otros, coinciden en que el mundo habrá cambiado cuando termine esta situación. Precisamente, las experiencias anteriores ofrecen una referencia cercana a lo que podrá suceder después de pasar esta gran pandemia. Siglos XIV al XVII. Previo al siglo XIV, el mundo ya había pasado por 2 recordadas pandemias, pero en ese momento, con la peste negra, llegó uno de los más grandes puntos de inflexión de la historia. Luis Enrique Nieto, director de la Universidad del Patrimonio Histórico de la Universidad de Rosario, explica que luego de dicha crisis, el mundo pasó de tener un paradigma teocentrista a uno antropocentrista, que trajo consigo nuevas tendencias positivas y negativas, como el renacimiento y la creación del Estado moderno. El frente económico también tuvo un giro de 180 grados. La humanidad empezaba a hacerse urbana y volvió a los campos, cuenta Nieto. Este aspecto cambió las dinámicas laborales para hacerle frente a la crisis económica generada por la enfermedad. En la última le dio leve respiro al mundo, pero apenas por 100 años, pues entre los siglos XV y el XVII, la humanidad se enfrentó a la primera pandemia generada por la viruela. Esta dejó más de 60 millones de decesos en Europa e incluso habría también cobrado su cuota a buena parte de la población en América. Es más, un análisis de Business Insider plantea que dicha situación pavimentó el camino para la colonización de las nuevas tierras y de paso cambió la forma de concebir el dinero, ambos puntos cruciales en el desarrollo del capitalismo moderno. Entre la segunda y tercera década del siglo XIX, parte de la sociedad entonces sufrió de la primera pandemia de cólera y que expandió desde el sureste asiático en el Medio Oriente, desde el África y el Mediterráneo. La enfermedad causó pérdidas humanas incalculables, pero también les dejó los gobiernos de concepto de salud pública. De entonces en adelante entendieron la importancia de contar con sistemas sanitarios apropiados y tuvieron conciencia de los duros efectos de la desigualdad social entre países. Los países más ricos aprendieron la lección en cuanto a lo primero, pero el segundo sigue afectando a países pobres que en el pleno del siglo XXI siguen con ciudadanos que carecen de acceso a fuentes de agua potable y mucho menos a sistemas de acueducto o alcantarillado. Años después, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, la llamada gripe española causó millones de muertos en el mundo. Para José Antonio Campo, economista y exdirector del Banco de la República, en términos económicos, esta pandemia se asemeja a lo que vive hoy el mundo, tanto por su segundo efecto regresivo como por los cambios que requerirán sistemas de salud. Basta con ver las cifras, como van las cosas, el Producto Interno Bruto mundial se contraerá en menos de 1% debido a esta pandemia actual, mientras que la gripe española produjo una caída, por dar este ejemplo, del 6% en la economía mundial, en una situación en la que no es claro que hayan aplicado las medidas de contención que se están desarrollando ahora y que tienen un impacto aún más recesivo en la economía. ¿Qué pasa con el COVID-19? Según la mayoría de los expertos, no será diferente a las anteriores pandemias. Los expertos coinciden en que esta crisis mejorará los sistemas de salud del mundo, así como un mejor cuidado del medio ambiente, cuyo deterioro es asociado como consecuencia paralela del virus. Las grandes epidemias. La mayoría de los libros de historia mundial hablan de los eventos que marcaron a la humanidad, refiriéndose sobre todo a los conflictos en la relación entre los seres humanos, la lucha y el abuso de poder, la falta de tolerancia, la envidia, la avaricia,
se mencionan como motivos principales que han marcado la evolución del hombre. Solo en algunos textos se hace referencia al papel que han tenido las enfermedades infecciosas en la población. Es probable que sea una forma de minimizar al enemigo invisible, al que siempre consideramos inferior, al que en muchas ocasiones se le ha dado el sobrenombre de conspiración. Sin embargo, la presencia del virus, bacterias, hongos, protozarios como parte de nuestro entorno ambiental es una realidad desde antes que el Homo sapiens apareciera en la Tierra. En 2007 en Yukon, Canadá, se descubrió la presencia de bacterias con más de 500,000 de años de antigüedad. Y no solo eso, bacterias con resistencia natural a la penicilina, antibiótico descubierto en 1928 por Arthur Fleming y que generó un triunfalismo prematuro en la guerra bacteria-hombre. No es de extrañar que descubrimientos, si analizamos el origen de la penicilina, el hongo Penicillium, el cual también ya estaba presente en esa época. Uno de los libros más exitosos publicados en fechas recientes, el profesor de historia y escritor israelí Yuval Noah Harari, cree que es probable que la nuestra sea una de las últimas generaciones Homo sapiens, ya que en un siglo o dos los humanos se destruirán a sí mismos o mejorarán hacia algo completamente diferente. Según Harari, en las próximas décadas vamos a convertirnos en dioses. Y ya que adquiriremos habilidades que tradicionalmente se pensaba que eran habilidades divinas, en especial capacidades para la ingeniería o para crear vida. En mi particular punto de vista, como dice el autor, uno de los retos para llegar a ser superhombre es dominar las enfermedades infecciosas. Los seres humanos hemos sido capaces de acabar con cientos de especies de mamíferos, aves y reptiles, pero solo hemos podido erradicar una enfermedad infecciosa de la faz de la Tierra, la viruela. La humanidad ha tenido que sufrir y enfrentar diferentes pandemias, estos que son los grandes asestadores de nuestra vida. Todas estas pandemias en la historia son bacterias y los virus en concreto que han provocado las grandes epidemias de la historia. El sarampión, que acabó con más de 200 millones de vidas, o el virus del SIDA o VIH, que han acabado con la vida de más de 35 millones de personas. Así lo afirman los divulgadores científicos y en 14 maneras de destruir a la humanidad, un manual donde dedican un capítulo a las pandemias globales que han habido a lo largo de la historia. Y es que siempre tenemos que estar constatando que esto siempre ha existido, que como les acabo de leer, hay bacterias que han permanecido por más de 500 millones de años en nuestra Tierra. Hasta la fecha, las 5 pandemias más letales han sido por orden: viruela, sarampión, la gripe española de 1918, la peste negra y el VIH. En concreto, el más letal de los virus hasta la fecha ha sido el variola virus, causante de la viruela, hoy erradicada gracias a vacunas. Según destacan, que no ha provocado brotes tan concentrados en el tiempo, pero su supervivencia, apuntan, a lo largo de siglos, lo ha catapultado a ser el más desastroso de los destrozos y ha sido el número 1, y que se calcula que ha quitado la vida a 300 millones de personas, aparte de dejar numerosas personas con la piel marcada. Frente al sarampión, otro virus que ha también actuado de manera muy letal y que acabó con la vida lamentablemente de 200 millones de personas, existe hoy en día la vacuna. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2 o 3 años registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de decesos al año, señala la Organización Mundial de la Salud. No será la primera ni la última vez que un virus esté en un animal. Y como tienen gran capacidad de mutar, llegan a afectar a los humanos, remarca un científico llamado Arbos. En este caso indica que los virus se encontraban en distintos animales y que se expandieron hacia los humanos, y en este caso del COVID-19 lo fue en los murciélagos. En un primer momento se pensó que el paso del murciélago pangolín, pero después se descartó esa opción. Los humanos y la mayor parte de los animales nos llevamos mal con los virus, o los derrotamos o nos derrotan a nosotros. No hay término medio. El murciélago, en cambio, tiene una peculiaridad que presenta unas defensas muy bajas y pueden convivir con el virus, pueden tener coronavirus y no les afecta. Se acabará sabiendo que el animal
fue porque es un virus que tiene 3 meses desde que lo conocemos y todavía nos quedan por descubrir muchas cosas de él. La peste negra, que lamentablemente le quitó la vida entre 75 a 200 millones de personas, cómo se originó y qué la provocó, la llamada muerte negra, fue causada fundamentalmente por un brote de peste bubónica originado por la bacteria Yersinia pestis, aunque también se cree que coincidió con epidemias importantes de carbúnculo. Se cree que este brote comenzó en 1347. ¿Cómo se superó? No se superó la enfermedad en sí misma, pero cayó con el tiempo y las mejoras higiénicas. Se creía que era causada por malos aires, lo que hizo que se extendiera el uso de flores aromáticas para evitarlos. La peste surgió siendo un problema hasta el siglo XX, con distintas oleadas. La importante reducción de la población y la mano de obra que hizo que subieran los salarios. La tercera pandemia de la peste le quitó la vida a 12 millones de personas, lo que provocó de nuevo la bacteria Yersinia pestis. Los brotes cíclicos como la Gran Peste de Londres del siglo XVII, la peste bubónica siguió sus andanzas. El brote comenzó en la provincia de Yunnan, en China también, en el siglo XIX y se expandió por varios países hasta 1959. La gripe de 1918 española también le quitó la vida lamentablemente entre 50 y 100 millones de personas. La provocó una mutación del virus de la gripe del subtipo H1N1 o influenza, considerada la más letal por su rápida expansión y su letalidad. Apenas 2 años el virus se extendió por medio mundo y el primer caso concreto se dio en Fort Riley, Kansas, el 4 de marzo de 1918. Esto le quitó la vida entre 50 a 100 millones de personas y se calcula que así sucedió en un transcurso de 2 años. El VIH, que le ha quitado la vida en un número calculado de 25 a 35 millones de personas, el VIH causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, sigue siendo parte del día a día de las sociedades hasta el día de hoy. Descubierto por el francés Luc Montagnier en 1981 y se achaca su origen a una zoonosis procedente de simios, donde las últimas investigaciones afirman que pudo mutar hasta el hombre en torno a la década de los años 20 en Centroáfrica. La gripe A o porcina, que fue entre 2009 y 2010 con un lamentable número de 200,000 personas que perdieron la vida. La gripe aviar fue la última fue la última pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud antes de la que sufrimos actualmente, el COVID-19. De nuevo, una cepa del H1N1 fue la causante, esta vez por un salto de especies como pollos y cerdos, lo que ocasionó que se le diera el nombre de gripe porcina. Desde abril de 2009 hasta el 10 de agosto del 2010, el virus se expandió por la mayoría de países en el mundo. ¿Cómo se superó? Se dieron indicaciones similares a las del nuevo coronavirus: lavarse las manos con frecuencia, no saludar con contacto, mantener la sana distancia, aunque no se llegó al confinamiento como lo estamos teniendo que acatar en esta pandemia. En apenas unos meses ya se tenía una versión preliminar de la vacuna que se puso en circulación en tiempo récord. La vacuna para el desarrollo del COVID nos tardará en llegar de 12 a 16 meses más y tenemos que estar al pendiente, así como tenemos que estar al pendiente de que precisamente en México, mañana 13 de mayo, como lo escucharán de la voz de nuestro presidente, ahí es donde se nos comenzará a presentar el nuevo orden de actividades, cómo cambiarán nuestras vidas. Escuchémoslo. Mañana, qué bien que me hacen esta pregunta, ¿cómo estamos viendo? Porque la pandemia, en efecto, es ofensiva, pero nosotros también estamos muy pendientes, estamos de guardia para actuar pronto. Mañana vamos a dar a conocer ya el plan de el regreso a la nueva normalidad. Mañana. Y se va a exponer esto que estoy mencionando,
de cuántos municipios están sin contagio, cuáles son los que están más afectados, y a partir de eso se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva normalidad. Nueva normalidad. No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad, porque ya hubo cambios, cambió la realidad, es otra, y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, con otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad. Eso es lo que puedo comentar. Y estamos muy pendientes, muy atentos. Si les parece, ya lo dejamos hasta ahí.